Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la Semana de la Salud, evento que celebra y conmemora los 85 años de INTI en homenaje a Christian Schilling. Esta noche nos honra con su presencia el doctor Raúl Jaldín Rocabado, de 67 años de edad, que nos va a estar comentando justamente una conferencia acerca de la migraña. El doctor Raúl Jaldín Rocabado en 1980 adquiere el diploma académico en Cochabamba gracias a la Universidad Mayor de San Simón. En 1981 adquiere el título como médico cirujano en provisión nacional en Cochabamba también por la Universidad Mayor de San Simón. En 1984 adquiere la residencia de posgrado especialidad de cirugía general y cardiovascular. En 1986 tiene el diploma de urgentología. En España, gracias a la Universidad Complutense de Madrid, España. Y en el 2000, el registro profesional institucional, registro profesional del Ministerio de Salud y Deportes y su registro médico. Los invitamos a que puedan realizar todas sus consultas a través de nuestro chat y al finalizar el doctor podrá responder a todas sus dudas. Así, de esta forma, damos inicio a esta gran conferencia. Doctor, buenas tardes, bienvenido, por favor, le cedo la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar por esta iniciativa a INTI. Y para mí es un honor poder despejar algunas dudas de una patología tan frecuente como es la migraña. Tenemos que comenzar diciendo que la migraña es una patología que afecta aproximadamente al 30% de las personas en el mundo. Y en alguna ocasión más del 50% ha tenido por lo menos una crisis de migraña. Son episodios recurrentes de dolor de cabeza en la mayoría de los casos, y esto es lo que diferencia a la migraña, acompañada de síntomas visuales o sensoriales llamadas aura. Es uno de los motivos de consulta en medicina más frecuentes. Aproximadamente el 75% de las personas que sufren migraña son mujeres. El término migraña se deriva del griego hemicrania, que quiere decir dolor de cabeza de un solo lado. ¿Cuáles son las características? Como les decía, es un dolor unilateral, moderado o severo, pulsante y agravado por la actividad física, asociado o no a síntomas visuales sensoriales que ocurren más comúnmente antes de que comience el dolor de cabeza. Colectivamente se llaman auras. El aura consiste en manifestaciones visuales. Las personas tienen escotomas. ¿Qué quiere decir esto? Comienzan a ver flashes de luz, fotofobia, es decir, dolor o molestia intensa con la luz y centelleos. En la práctica, sin embargo, la cefalea puede presentarse unilateral o bilateral con o sin aura. La cefalea que acabo de describir, o la migraña, es la migraña clásica, que ahora se conoce como migraña con aura. Y la descrita como migraña común se conoce como migraña sin aura. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que han sufrido o sufren de migraña, en general, comienzan una hora antes o 2 horas antes a tener molestias con la luz, a ver flashes, a sentirse molestos con los sonidos, y después comienza a doler la cabeza. El dolor de cabeza clásicamente es un dolor unilateral, pulsátil, acompañado de náuseas y vómitos,
En algunas personas que tienen vómitos suele calmar el dolor. Hay tres teorías, esto vamos a pasar rápidamente. La teoría vascular, que es la que se acepta más frecuentemente, la teoría neurovascular y la depresión cortical diseminada. La teoría vascular, podemos decir que es la migraña clásica, dolor pulsátil acompañado de otros síntomas como irritabilidad, etc. Esto se basa en algunas observaciones. El dolor es causado por la vasoconstricción de las arterias cerebrales. Esto ocasiona primero el aura y después, subsecuentemente, la activación de los nervios culmina en el dolor de cabeza. Los vasos intracraneales se distienden y se vuelven pulsátiles, que es lo que siente la paciente. La estimulación de los vasos intracraneales en una persona despierta induce a la cefalea. Los vasoconstrictores mejoran el dolor de cabeza, mientras que los vasodilatadores provocan el ataque. La teoría neurovascular es una teoría que nos dice que la causa inicial está en la región occipital a causa de una hiperexcitabilidad neuronal. Esto viene acompañado más frecuentemente de los síntomas prodrómicos que ya hablamos antes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son los pacientes que tienen niveles de proteína C reactiva altos, tienen más posibilidades de tener migraña. Los niveles altos de interleuquinas, estos son sustancias que causan inflamación, un aumento del peso corporal, presión arterial elevada, el colesterol alto, la resistencia a la insulina. Hay una hormona que nos dice si hay o no infección, que es la homocisteína, cuando es elevada también, y los pacientes con enfermedad coronaria. ¿Cuáles son los síntomas de la migraña? La fase premonitoria o prodrómica, hay síntomas mentales. El paciente tiende a sentir depresión o euforia e hiperactividad, irritabilidad, lentitud o falta de concentración, fatiga y somnolencia. Los síntomas neurológicos son la fotofobia, la fonofobia, es decir, la intolerancia al sonido, la hiperosmia, que no toleran los olores, y la disfasia, que se les dificulta el habla. Generales, pueden haber rigidez de cuello, sensación de frío, poliuria, comienzan a orinar más frecuentemente, anorexia es decir, falta de apetito o apetito desmesurado. Algunas personas tienen diarrea o constipación y la retención de líquidos. Aquí podemos ver en esta gráfica cuáles son los síntomas. La fonofobia, es decir, la molestia al sonido, y la fotofobia, la molestia a la luz, molestias gastrointestinales. Comienza el dolor intenso y pueden haber mareos. Hay palidez y cambios de temperatura, insomnio, fatiga, ansiedad o depresión y palpitaciones. Cambios en el campo visual, lo que habíamos dicho, las fotopsias, que son los fogonazos de luz, los escotomas, que son flashes que molestan al paciente,
centelleos o fogonazos de luz, distorsiones visuales y alucinaciones. Pueden presentar también algunas molestias sensoriales como ser las parestesias, es decir, hormigueo y adormecimiento en extremidades y en la cara. Puede en algunos casos presentarse afasia, los pacientes no pueden hablar, y alteraciones motoras. Puede haber monoparesia o hemiparesia, es decir, dificultad para mover, por ejemplo, la mano o la mitad del cuerpo, un hablar con dificultad y dificultad para entender las palabras. Como les decía, la localización es unilateral en el 60%, pero puede ser bilateral en el 40%. Palpita, es decir, son pulsaciones que el paciente siente en el 40-60%, un reblandecimiento del cuero cabelludo, dolor en forma de pinchazos de corta duración, gastrointestinales y, al les dicho, los neurológicos también. Los síntomas premonitorios, aparte de los ya mencionados, el paciente tiene cambios de humor, fatiga, alteraciones sensoriales, enlentecimiento cerebral, antojos alimenticios, dolor de cuello y de cabeza, bostezos y goteo nasal. Estas son imágenes de cómo se ven, son los escotomas, los flashes que ve el paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar una migraña? Alimentos como el alcohol, el chocolate, el queso, la cafeína, estrés que desencadena una migraña tensional. El ciclo menstrual, esto es muy frecuente, y las hormonas, las pacientes suelen tener crisis de migraña durante el ciclo menstrual, y las pacientes que toman anticonceptivos u hormonas sexuales pueden tener dolores de cabeza más constantes. Otros factores desencadenantes son el ejercicio, la tos y medicamentos que se utilizan para la presión o para mejorar la irrigación cerebral, como son los vasodilatadores, desencadenan crisis de migraña. ¿Qué es el estatus migrañoso? Que es muy frecuente. Son pacientes que tienen ataques persistentes por más de 72 horas. La migraña crónica son 15 episodios por mes durante por lo menos 3 meses. La mayoría de los pacientes con migraña crónica tienen historia de padecer ataques desde una edad temprana. Los síntomas asociados que vienen son las náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, que también ya mencionamos. Complicaciones de la migraña simple es que esta migraña se vuelva crónica. Pueden presentarse en algunas ocasiones convulsiones, puede ocurrir un infarto migrañoso, no es frecuente, pero hay que tomar en cuenta. Pueden tener ahora persistente por 30 o 60 minutos. Algunos pacientes pueden presentar un accidente cerebrovascular isquémico. Es infrecuente, pero puede ocurrir como una complicación seria de la migraña. Los factores de mayor riesgo son las migrañas con aura, el sexo femenino, fumar y el uso de estrógenos. Ahora bien, hay varios pasos
para el tratamiento de la migraña. Cuando la migraña es de intensidad moderada, se pueden utilizar y se utilizan frecuentemente los antiinflamatorios no esteroideos. Estos medicamentos no deben ser utilizados más de 3 veces a la semana. Hay otros medicamentos como los derivados del cornezuelo del centeno, que es la ergotamina, que también puede controlar las crisis de migraña, y los triptanes, como el naratriptán, rizatriptán, que son antimigrañosos de última generación. Cuando el dolor es severo, se utilizan los triptanes, como el sumatriptán, el rizatriptán, etc. No hay que automedicarse, ya les diré por qué, y extremadamente severo se puede llegar al uso de opiáceos. Tienen que saber que los medicamentos que producen vasoconstricción, como los derivados de la ergotamina, los rizatriptán, etcétera, no solamente contraen las arterias del cerebro, también contraen las arterias de todo el cuerpo, y cuando se abusa y no se utiliza por indicación médica, en algunas personas puede desencadenar un infarto del miocardio. Entonces, esto en personas, porque hay personas que tienen migrañas crónicas y toman 2, 3 veces al día o toman todos los días. En estas personas con el tiempo pueden desarrollar problemas coronarios o problemas arteriales en miembros inferiores o superiores. Hay varias fases para el tratamiento, como les decía. Se puede hacer una terapia profiláctica como segundo paso. Esto cuando la frecuencia es mayor de 2 ataques al mes, cuando los ataques individuales duran más de 24 horas, cuando este dolor afecta la capacidad de las personas para realizar sus actividades diarias. Hay medicamentos para esto que vamos a revisar inmediatamente. En primera línea se utilizan medicamentos de alta eficacia, como ser los beta bloqueadores que se utilizan. Un medicamento que para mí es la regla de oro es utilizar los antidepresivos tricíclicos a baja dosis. Cuando se indica este medicamento, la intensidad y la frecuencia de las migrañas disminuye. Se puede utilizar el verapamilo, que es un medicamento que también tiene una eficacia, pero menor. De segunda línea, hay la flunaricina, que hay que tener cuidado cómo se da la flunaricina, porque si bien es un medicamento que puede ayudar al control del dolor de cabeza, en algunas personas puede tener parkinsonismo, es decir, un cuadro similar al Parkinson. Últimamente también se están utilizando la gabapentina con resultados todavía no probados hasta el momento. Hay que tener en cuenta que se deben utilizar de preferencia ciertos medicamentos dependiendo de una patología de base del paciente. Si el paciente es hipertenso, es mejor utilizar los beta bloqueadores. Si el paciente tiene angina de pecho, también los beta bloqueadores son lo indicado, igual que en el estrés. Cuando hay la depresión, los antidepresivos tricíclicos. Lógicamente hay
otro tipo de medicamentos que todavía no hay una evidencia comprobada de que pueda servir en los pacientes. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Con qué se puede uno confundir? Primero, un tumor, una lesión ocupante de espacio, una trombosis venosa cerebral, una disección espontánea de la arteria carótida y otras causas, los quistes, tumores ventriculares, etcétera. Y en personas mayores de 50 años que presentan ese dolor, a partir de esa edad, hay una patología muy frecuente que se llama la arteritis de células gigantes, que tiene un tratamiento completamente diferente al de la migraña. Eso sería todo. Estoy a disposición de responder cualquier tipo de duda que tenga. Muchas gracias, doctor, por tan excelente conferencia. Así es, tenemos ahora preguntas de nuestra audiencia. La primera, ¿cómo detectar qué tipo de migraña tengo? Es una pregunta muy importante. La migraña clásica es la que viene de manera muy frecuente, 3, 4 veces a la semana, acompañada de náuseas y vómitos. Cuando tiene una base neurológica, son frecuentes las manifestaciones neurológicas como adormecimientos de miembros inferiores, miembros superiores, hormigueos, parálisis parcial en la cara, etc. Entonces, esas son las principales diferencias. Ahora bien, es importante decir que hay una patología cardíaca que es causante de crisis de dolor de cabeza migrañosa, que es la comunicación interauricular o la persistencia del foramen oval. En pacientes que tienen crisis muy intensas y muy frecuentes, hay que completar con estudios de cardiología como la ecocardiografía, que nos dicen si hay o no la persistencia de este conducto oval. En este tipo de pacientes, una cirugía simple colocando un dispositivo, es por vía percutánea, se cierra esta comunicación y las migrañas o los dolores de cabeza desaparecen por completo. En este sentido, doctor, nos llegan más preguntas. ¿La migraña es hereditaria? Sí, tiene una base hereditaria muy, muy importante. Se presenta, las personas que tienen migraña tienen antecedentes familiares de dolores de cabeza tipo migraña. Tiene que ver mucho, así como la raza es más frecuente en gente blanca, menos frecuente en gente negra, etc. Pero sí tiene una base hereditaria. ¿La migraña tiene cura o solamente un tratamiento? No, lastimosamente, la migraña como tal no tiene cura, pero actualmente hay tratamientos preventivos. Primero, tratamientos abortivos que solamente sirven para quitar los síntomas. Hay tratamientos profilácticos que sí nos sirven porque dando medicamentos como los beta bloqueantes, los antidepresivos tricíclicos, la intensidad y la frecuencia de los dolores de cabeza disminuye de manera importante. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el tratamiento para migraña una vez cada 2 meses, sobre todo por estrés? De esto depende un poco de la intensidad de las migrañas.
Como les había explicado antes, el estrés es un desencadenante importante de la migraña. En estos casos, si es cada 2 meses, se puede dar tratamiento profiláctico porque el paciente sabe exactamente cuándo le va a venir la migraña y se puede utilizar los antimigrañosos como los derivados de la ergotamina que se utilizan con menos frecuencia, pero los triptanes sí se utilizan y con muy buenos resultados. ¿Esto qué significa? Que si toma una vez estos medicamentos casi cada 2 meses, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, vale la pena aclarar ciertos conceptos. Cuando uno abusa de analgésicos, antiinflamatorios y también algunos antimigrañosos, se produce la migraña de rebote. ¿Qué significa esto? Usted está con un cuadro de migraña, se toma analgésicos, pueden ser fuertes, suaves, etcétera, le pasa el dolor y a las 2 horas le vuelve el dolor. Esto es cuando se abusa de los medicamentos. Incluso los antimigrañosos pueden ocasionar esta migraña de rebote. Por eso es bueno consultar y tener una orientación médica para que se les explique cuáles son los pros y contras de los medicamentos. Qué interesante, doctor, todo lo que usted nos está comentando. Tenemos más preguntas de nuestra audiencia. ¿Desde qué edad se puede detectar la migraña? Mire, es infrecuente antes o no se presenta antes de los 6 años. Pero a partir de los 6 años sí puede comenzar a presentar, sobre todo las mujercitas, pueden comenzar a presentar y esto requiere pues un tratamiento porque cada crisis de migraña deja una pequeña, mínima cicatriz que hace que más adelante las migrañas sean más frecuentes. Esto habrá que consultar con su pediatra, etcétera. Pero es importante controlar la migraña. No es frecuente. En general, en las mujercitas se presenta cuando se les viene la primera regla, por los cambios hormonales, comienzan a ser más frecuentes. Una siguiente pregunta, doctor. ¿Hasta cuántas veces al día puedo tomar Sumax? Los triptanos. Esto se utiliza de la siguiente manera. Se comienza cuando comienzan los síntomas prodrómicos, la paciente se va a dar cuenta, comenzar con media dosis, media tableta y esperar media hora. Si después de la media hora no ha causado efecto, puede tomar la otra mitad. Y si pese a eso no ha hecho, solamente no tomar más de 2 veces al día y no por más de 3 días. Eso hay que investigar si no responde a este tipo de tratamiento. El abusar de cualquier medicamento pues trae complicaciones que se van a presentar más adelante. Las personas que tienen migrañas saben lo que es un dolor desesperante que les quita capacidad de trabajo, de cuidado de la familia, etc. Hay que utilizar 2 veces al día los triptanes, como el sumatriptán, que usted menciona, son más inofensivos que los derivados de la ergotamina. Bien, muchísimas gracias, doctor. Ha sido realmente un verdadero privilegio contar con su participación y
Gracias a todos los asistentes por ser parte de esta conferencia. Les recordamos que tenemos stands habilitados en esta gran experiencia virtual 360 y durante toda la semana contaremos con diversas charlas en cada uno de los 6 auditorios. Los esperamos. Así que feliz noche para todos y hasta luego, doctor. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Gracias. Buenas noches.